En la época de Moisés, el faraón dio la orden para que todos los bebés varones fueran asesinados. Bueno, las comadronas no asesinaron al bebé Moisés, o sea, desobedecieron una orden imperial. Gracias a Dios por esa desobediencia, ¿no? Si usted trabaja en un hospital en donde se practican abortos, debería decir: me voy de aquí. No voy a participar en ninguna forma en el asesinato de estos bebecitos en el vientre de sus madres. Pueden despedirme si quieren. Y si me dicen que por ley tengo que hacerlo, pues póngame en la cárcel, pero no voy a participar en estos asesinatos legalizados. Como verá, este es un principio de obediencia a Dios y de desobediencia a las autoridades humanas. Porque siempre es mejor obedecer a Dios que los hombres. Bienvenidos a El Amor que Vale, soy Irving Ravelo. Estos principios de obediencia son claves para vivir una vida que agrade a Dios. Y la orden de Dios es que debemos obedecer a las autoridades, sean o no sean de nuestro agrado. Pero cuando esas autoridades ordenan hacer algo injusto, ilegal o contrario a la voluntad de Dios, entonces debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Demos paso ahora a la segunda parte de El problema de las autoridades indignas, con el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Recordemos brevemente algo del material del programa anterior. Comencé haciendo una serie de preguntas. Como creyentes en el Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a ser de impacto en este mundo? ¿Cómo podemos ejercitar la autoridad del reino por medio de la sumisión? Y algunos estarán pensando: sumisión no suena a autoridad. Pues mi amigo, ahí está el secreto de todo. Recuerda el relato del centurión y Jesús. El centurión le dijo: Señor, sé cómo trabajas y sé que tienes autoridad sobre esta enfermedad, porque yo mismo soy un hombre bajo autoridad. Digo a algún soldado que vaya, y va. Y a otro le digo que venga, y viene. Jesús, todo lo que tienes que hacer es decir la palabra, y mi siervo será sanado. Jesús respondió: en toda la tierra de Israel no he visto fe como esta. La autoridad fluye de la sumisión, y este es un principio que necesitamos entender. Ahora, el someterse no hace de menos a nadie, más bien lo exalta, porque se necesita una gran fortaleza espiritual, emocional y psicológica para someterse. ¿Dónde o frente a quién debemos someternos? El apóstol Pedro menciona por lo menos 3 circunstancias, y ya vimos las 2 primeras: sumisión frente a un gobierno impío y sumisión frente a jefes malos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sean rey como superior, y a los gobernadores. Bien, prosigamos. Tercero, sumisión frente a un cónyuge malo. Primera de Pedro 3, del verso 1 al 3. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Amigas y hermanas, Pedro no está diciendo que es malo que usted se arregle el cabello o que use joyas o que se ponga ropa bonita. Por favor, no lea en la Biblia lo que no está en la Biblia. Pedro dice que esas cosas no son su adorno. ¿Cuál debe ser su adorno? Verso 4. El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esto está tan en contra de lo que el mundo enseña. El mundo hace énfasis en la belleza exterior de la mujer, en su liberación, en su total independencia, no en la hermosura interna, ni en el estar sujetas a sus maridos. Sin embargo, la Biblia enseña que el hogar no puede funcionar si no tiene una cabeza, y que esa cabeza debe ser el marido. Busque 1 Corintios 11:3.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Son Dios el Padre y Dios el Hijo iguales y eternos? Por supuesto que sí. ¿Son marido y mujer iguales? No iguales en lo físico, pero sí iguales delante de Dios. La mujer no es inferior al hombre, ni el hombre es superior a la mujer. Su misión es un igual, sometiéndose voluntariamente a otro igual, por causa de Cristo, para que Dios sea glorificado. Busque Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que debe hacer una esposa si tiene un esposo impío e indigno? De acuerdo a la Biblia, no debe sermonearle ni abandonarle. Entonces, ¿qué debe hacer? Amiga, ¿está lista para saber la respuesta? Bien, debe amarle. La esposa del Dr. Bill Graham alguna vez dijo, es el trabajo de nosotras las esposas el amar a nuestros esposos. Es el trabajo de Dios el hacerle bueno. Repasemos cuál es el principio de sumisión. Nunca estaremos sobre las cosas que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad, si es que primero no nos ponemos bajo las cosas que tienen autoridad sobre nosotros. ¿Cuáles cosas? Pedro las identifica como el gobierno, el trabajo y el hogar. Ahora reconozco que en este asunto de la sumisión o sometimiento hay verdaderos problemas. Suponga que en su trabajo su jefe le pide que haga algo deshonesto, que lleve un segundo libro de contabilidad, que venda como artículo de primera calidad algo que usted sabe es de pésima calidad, que estafe a los clientes a favor de la empresa, etcétera, etcétera. ¿Cómo estar en sumisión frente a eso? Suponga que usted es un empleado de gobierno y el gobierno impone sobre usted una ley injusta y le pide que haga algo que es completamente contrario a la voluntad de Dios. Suponga que el gobierno me dice a mí que no puedo seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora escúcheme con suma atención. Sumisión no siempre es lo mismo que obediencia. Lo repito, sumisión no siempre es lo mismo que obediencia. Usted debe fidelidad y lealtad por sobre todas las cosas a Dios. Usted debe dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero nunca debe dar al César las cosas que pertenecen a Dios, ni dar a Dios las cosas que pertenecen al César. Permítame ilustrar este punto. Los apóstoles estaban predicando el Evangelio del Señor Jesucristo y los pseudo líderes espirituales les dijeron, ustedes están destruyendo el status quo. Dejen de predicar de Jesucristo. Busque Hechos, capítulo 5, los versos 28 y 29. El sumo sacerdote se dirige a los apóstoles y les dice, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Captó el significado de esta extraordinaria declaración. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por su desobediencia los apóstoles fueron encarcelados. Se sometieron tanto como pudieron, y tanto como lo puedo deducir, ellos no se opusieron cuando fueron enviados a la cárcel, pero no obedecieron la orden de dejar de predicar el Evangelio. Toda autoridad humana tiene sus límites. Hay órdenes que son válidas y otras que no lo son. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos vivir en paz. Pero en Romanos 12:18 leemos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, la razón por la cual a veces es imposible estar en paz con todos los hombres es porque no podemos controlar a todos los hombres. Debemos ser sumisos tanto como nos sea posible serlo.
Pero si llega el momento cuando alguien nos ordena hacer una cosa que es contra la ética, contra la moral, contra la palabra de Dios, contra la verdad de su palabra, entonces tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. El principio no es que debemos obediencia primordialmente a Dios. Esto tiene prioridad sobre nuestra obediencia a los hombres. ¿Que eso es peligroso? Por supuesto que sí. No puedo dejar de pensar en Juan el Bautista, a quien le cortaron la cabeza por decirle a Herodes la clase de rey inmoral que era, y lo disfrazaron como el cumplimiento de una promesa de Herodes a la hija de su esposa. Yo creo que aún con su cabeza cortada, Juan le seguía diciendo a Herodes, arrepiéntete, arrepiéntete. Escúcheme, si alguna autoridad me ordenara que dejara de predicar, yo seguiría predicando. Pueden decapitarme, pero seguiría cumpliendo con el privilegio que me ha dado Dios de predicar con su palabra, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y si por eso se me tiene como desobediente, pues prefiero desobedecer a los hombres, pero mantenerme obedeciendo a Dios. En la época de Moisés, el faraón dio la orden para que todos los bebés varones sean asesinados. Bueno, las comadronas no mataron al bebé Moisés. O sea, desobedecieron una orden imperial. Gracias a Dios por esa desobediencia. Y si usted trabaja en un hospital en donde se practican abortos, debería decir, pues me voy de aquí. No voy a participar en ninguna forma en el asesinato de estos bebecitos en el vientre de sus madres. Pueden despedirme si quieren, y si me dicen que por ley tengo que hacerlo, pues póngame en la cárcel. Pero no voy a participar en estos asesinatos legalizados. En los días de Daniel le dijeron, Daniel, tú no puedes orar a tu Dios. ¿Y qué hizo Daniel? Siguió orando. Sí, debemos tener un espíritu de sumisión, pero recuerde que la sumisión no siempre significa obediencia. Durante la época de Adolfo Hitler en Alemania, hubo un pastor, Martin Niemöller, que vio lo que Hitler estaba haciendo. Las autoridades trataron de callar la voz de ese pastor y le dijeron, no puede seguir predicando lo que predica, a Hitler no le gusta. Y Martin Niemöller les contestó, Hitler no es mi Dios, Dios es mi Dios. De inmediato lo mandaron a un campo de concentración. Pero toda autoridad humana es limitada. Ya sabemos cómo terminó Hitler y su utópico sueño de la superraza. ¿Cuál es la situación política que enfrentamos? Como creyentes en Cristo, no necesitamos ni debemos identificar a la Iglesia con ningún partido político, pero siempre debemos identificar a la Iglesia con el reino de Dios. Debemos tener la autoridad del reino para proclamar a todos los partidos políticos y a todos los seres humanos la necesidad del arrepentimiento personal y de estar a cuentas con Dios. La Iglesia no está al servicio del Estado, pero tampoco la Iglesia es amo del Estado. La Iglesia debe ser la conciencia del Estado. Debemos ser civilizados, pero no silenciosos. Natán advirtió a David. Elías predicó a Acab. Daniel confrontó a Nabucodonosor. Eleazar, frente a frente, le dijo a Josafat que estaba equivocado. Moisés fue el profeta de Dios frente al faraón. Y mientras haya el asesinato de bebecitos mediante el aborto, ningún genuino predicador de la palabra de Dios debe permanecer en silencio sobre este tema. Mientras haya magistrados liberales y teólogos liberales y desviados espirituales que tratan de legalizar como normal la sodomía y otras aberraciones sexuales, no podemos quedarnos en silencio. Mientras se trate de enseñar a los niños en los jardines de infantes que el homosexualismo y el lesbianismo no son malos, sino que son estilos de vida diferentes, no debemos atrevernos a estar silenciosos. Y aunque decimos que vivimos en países de libre expresión, mientras se nos niegue el derecho de orar públicamente, no debemos quedarnos callados. Nada es
políticamente correcto, si es moralmente equivocado. Y permítame decir algo más. Ningún gobierno nos puede hacer buenos. Solo Dios puede hacernos buenos. Dios ha puesto el gobierno para restringir el mal. El plan de Dios es una iglesia libre, aún en países opresivos. Cuando el gobierno hace su parte, o sea, restringir el mal, la iglesia tiene libertad para hacer lo que solo ella puede hacer, o sea, predicar el evangelio de salvación de Jesucristo. Y aunque hay problemas de sumisión, últimamente debemos entender que nuestra obediencia debe ser hacia Dios. ¿Qué si una esposa tiene un esposo que la maltrata físicamente y la Biblia dice que debe estar sujeta a su marido? Bueno, no hay que olvidar que también dice la Biblia, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si una de mis propias hijas estuviera viviendo una situación semejante, yo le ayudaría a salir de esa situación. No iría donde ella a decirle, hija, la Biblia dice que debes someterte. Cierto, ella debe tener un espíritu sumiso, pero hay momentos cuando una ley mayor toma precedencia, porque al final de cuentas, nuestra lealtad y devoción es hacia Dios. Un hombre estaba orando por un político, y el político le dijo, me alegro tanto que has aprendido a estar bajo autoridad. Y el hombre le contestó, no era en eso en lo que estaba pensando, estaba orando por los que te persiguen. ¿Cuál es el precio de la sumisión? Veamos 1 de Pedro 2, los versos del 19 al 23. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, Jesús apeló a la Corte Suprema del Universo, entregándose por completo a Dios. Jesús sufrió lo que no merecía, porque él confiaba en Dios, que es el único juez justo. Y el verso 24, refiriéndose a Jesús, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, vivamos a la justicia. Jesús llevó nuestros pecados. Piense en un doctor que se contagia con su enfermedad a propósito, para poder buscar un remedio que le salve a usted la vida, y luego paga por todas sus cuentas en el hospital. Bueno, eso es exactamente lo que hizo Jesús, y nos dio ejemplo, para que sigamos en sus pasos. Por eso, Dios le dio un nombre que está por sobre todo nombre, y Dios hará lo mismo por nosotros cuando aprendamos a obedecer y a humillarnos delante de Dios. Fue la poderosa vida espiritual de los primeros cristianos que produjo la caída del Imperio Romano, porque Dios les dio a ellos autoridad espiritual del reino, y ellos pusieron prácticamente al mundo de cabeza porque aprendieron el poder de la sumisión. No se rindieron frente a la maldad y salieron victoriosos. La sumisión no fortalece la tiranía, más bien la destruye. Dios da autoridad a aquellos que entienden y practican la sumisión. En el Coliseo romano, con capacidad para 50,000 personas, mataban a los cristianos. Bajo el piso están las catacumbas en donde los cristianos adoraban y oraban a Dios. Arriba, para los romanos, el César era su Dios. Abajo, para los cristianos, Jesús era el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerde, usted nunca tendrá la autoridad del reino si es que no tiene a Jesucristo en su vida.
no quisiera recibirle en su corazón hoy mismo, no quisiera ser salvo, le invito a arrepentirse de sus pecados y pedirle que el Señor venga a vivir en su corazón y sea su Salvador y su Señor, que le haga una nueva criatura y que le utilice para su mayor honra y gloria. Si hace esa decisión por Cristo, tenga la amabilidad de escribirnos al respecto. Su carta nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y por su decisión de ser un creyente en el Señor Jesucristo. Amigas y amigos, muchas gracias por escribirnos y animarnos a continuar. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Reitero nuestra información. Nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrian Rogers. Soy Irving Ravelo. Esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ha ayudado a sentir verdaderamente el amor que nuestro Señor Jesucristo posee por usted. El amor que vale.